de análisis, ya son las 9:03 y tenemos aquí a excelentes periodistas, ya se los daba a conocer hace unos instantes, y por supuesto que le damos la bienvenida a Mauricio Zapata. Buenos días. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, también con nosotros Rogelio Rodríguez. Buenos días. Claudia, buenos días a Mauricio, a Marco y al auditorio, por supuesto. Y pues gracias, y también ya lo escuchaba usted, por supuesto, está con nosotros Marco Antonio Vázquez. Marco, muy buenos días. Hola Claudia, buen día Mauricio, Rogelio, buen día como siempre al auditorio. Gracias por acompañarnos. Y bueno, hace unos instantes yo le adelantaba a la audiencia de ORT Noticias que el tema que vamos a poner sobre la mesa es precisamente pues esto que han declarado las autoridades estatales, que se suspende la construcción del nuevo penal que se tenía contemplado desde hace tiempo y al cual se le invirtieron muchísimos recursos aquí en Ciudad Victoria, pero hoy determinan la suspensión. Ese será el tema que pongamos o que vamos a poner sobre la mesa. ¿Y te parece si iniciamos contigo, Mauricio? Sí, claro, gracias. Pues bueno, es lamentable, ¿no? Porque es una obra que va a seguir parada, es un elefante blanco, como le llaman, que va a seguir ahí parado, que se le invirtió mucho dinero en un principio y que, pues bueno, ya no va a seguir construyéndose. Aquí el asunto que de alguna manera nos queda la duda es sobre el crédito que había solicitado el gobierno del estado a una institución bancaria en materia de seguridad, que fue aprobado para el presupuesto de egresos 2018, es decir, desde el año pasado. Eran 3,000 millones de pesos, si no me equivoco. Se iba a invertir una parte para concluir el penal y la otra parte para otras obras de seguridad, las estaciones que iban a hacer en diversas carreteras del estado. Entonces, ahí el argumento de las autoridades es que la federación ya no quiso invertir, pero entonces sí había que preguntarnos qué pasó con ese crédito. Desde luego que no se ha usado, que es un crédito autorizado, pero no se ha usado. Hasta donde sabemos, todavía no, o sea, no les ha llegado el recurso, no lo tienen en la mano, lo pueden utilizar en el momento que las autoridades quieran. Nada más, ahí la duda, ¿no? Entonces, ¿por qué no usar ese dinero? Si la federación no quiere invertir, bueno, pues usar ese crédito que ya está autorizado. Insisto, sí es lamentable por las condiciones en que se encuentra la cárcel de Ciudad Victoria. Ya es un edificio viejo, le falta muchísimo mantenimiento y que, bueno, desde luego también el riesgo, que está en una zona muy poblada con mucho movimiento, donde hay escuelas, hay centros comerciales, hay centros de recreación, hay oficinas gubernamentales y esa era la idea. Insisto, lamentable, pero habría que ver por qué no se iba a usar ese recurso, ese crédito autorizado en el presupuesto de egresos 2018, que fue aprobado en diciembre del 2017. Es una obra que lo han destacado las autoridades, que ya lleva un avance de más del 30%, que necesitaba recursos, se gestionó para ello, lo mencionabas tú, incluso lo de un crédito. Y bueno, pues hoy el argumento de la autoridad estatal es porque se van a llevar a los reos federales, pero ese no era el problema era precisamente lo que acabas de mencionar, la ubicación del actual centro de ejecución de sanciones en una zona que cuando hay conflictos, pues se paraliza. Ahora sí que las labores del gobierno estatal, del gobierno federal, las labores educativas. Rogelio Rodríguez. Sí, Claudia, definitivamente. A mí también, como Mauricio, me preocupa esta decisión del gobierno porque, mira, hoy en este año precisamente se están cumpliendo 68 años de este penal de Tamatán. Y bueno, hemos sido testigos los victorenses de cómo se ha generado ahí demasiada violencia, ¿no? El 2017 fue el año más violento que ha tenido ese penal. Recordemos que hubo una fuga ahí de 29 reos a través de un túnel en un hecho insólito, en un hecho que no es muy común en los penales, ¿no? En ese año también hubo, si mal no recuerdo, 10, 15 muertos por ahí en el penal, entre ellos algunos policías, en episodios diferentes, pero finalmente, bueno, fue el año más que marcó el penal y que vino ahora sí, a replantear la necesidad de que ese penal fuera, ahora sí, transferido a otra zona de la ciudad donde sea menos riesgoso. Si hacemos un análisis de esa zona, vemos que ahí hay escuelas, hay iglesias, hay instancias de gobierno, está el mismo DIF, el sistema DIF, donde hay niños resguardados ahí, y que bueno, esa fuga del penal que fueron 29 reos, ¿cómo generó violencia ahí en la zona? Bueno, entonces, por eso los victorenses estábamos esperando que se diera para adelante este proyecto del nuevo penal, ¿no? Que está en una zona en la periferia de la ciudad donde va a ser menos riesgoso,
Pero pues ahora nos encontramos con esta noticia. Yo espero que esta decisión que está tomando el gobierno del estado, que no sea una decisión definitiva y que bueno, siga dentro de los proyectos prioritarios del estado. Es cierto, hasta donde escuchaba los recursos que estaban programados para ese penal serán utilizados en la compra de helicópteros, en instalación de cámaras, pero creo que también aquí en Victoria el tema del penal debe tener prioridad, ¿no? Es una necesidad urgente porque pues hay más de 1000 reos ahí recluidos y lo peor es que muchos de los reos que están ahí recluidos son cabecillas de las bandas del crimen organizado en el estado, que han estado siendo recluidos ahí y que eso ha estado generando una bomba de tiempo, ¿no? Entonces a mí sí me preocupa en lo particular eso e insisto, espero que no sea una decisión definitiva, porque por otro lado ya se le invirtieron ahí muchos millones de pesos. Exacto. Esta obra inició en el sexenio de Eugenio Hernández Flores y por ahí se invirtieron, si mal no recuerdo, 250, 300 millones de pesos que no podemos tirarlos a la basura de esa forma. Si esa obra sigue parada como hasta el momento, se va a ir deteriorando con el tiempo y pues va a ser inservible. Imagínate, 250 millones es un mundo de dinero que bien se pudieron haber utilizado en otras obras de beneficio social. Y no estamos como sociedad para estar desperdiciando los recursos públicos de esa forma. Un desacierto. Sí, totalmente un desacierto. E insisto, ojalá que el próximo año el gobierno del Estado y la Federación se pongan de acuerdo y le inviertan ahí el recurso que requiere el nuevo penal. Marco Antonio Vázquez. Desde luego es lamentable. La cárcel Tamatán ha generado tanta violencia alrededor de la misma y no sé si se permitió o alguien se asentó ahí. El caso es que está sobrepoblada también la zona esa. Hay escuelas, delegaciones federales, ahí está el DIF, hay una iglesia enfrente, hay un zoológico, está el Parque Tamatán. La fuga de los reos, si no estoy mal informado, se dio casi en la parte trasera de un colegio. O sea, el riesgo es bastante grande. Ahora, es gente que está presa y que no debería de suceder todo eso que ha pasado. Ni siquiera los conatos de violencia deberían de suceder. Por otro lado, la obra está ya empezada. El decir que el gobierno del estado canceló la obra, pues también el gobierno federal debería de invertirle recursos, o es la obligación del gobierno federal invertir los recursos, tomando en cuenta que la sobrepoblación en el penal de Tamatán es por cuestión de temas federales. Yo estoy con el temor, como están todos ustedes, de qué va a suceder cuando empiecen los traslados, qué va a suceder cuando quieran sacar a los presuntos reos peligrosos de ese penal, qué va a suceder con toda la población que está ahí alrededor, cómo se van a dar las cosas, qué va a suceder exactamente en ese tipo de acciones. Digo, no son personas que reaccionen, que pongan las manos al frente para que los esposen y avancen y se queden todo el trayecto de los traslados tan cómodamente. Yo sí creo que tendría que terminarse ese penal, y creo que en este tipo de situaciones es cuando vemos lo mal que hemos actuado los ciudadanos al elegir diputados federales. Te digo diputados federales porque son ellos quienes hacen presupuestos, quienes tienen que conocer las necesidades de cada una de las regiones, y yo creo que Victoria en este momento tiene dos necesidades fuertes, el cambiar el penal de Tamatán y el tema del agua. Para ni uno ni otro tema nos han servido, y insisto, el trabajo se tiene que hacer desde el fondo, se tiene que dar cuenta a la autoridad que ese penal ya no está en condiciones de meterle más reos, ni siquiera de mantenerlo en ese sitio por la población que existe alrededor. Así es, definitivamente que la gran mayoría coincide contigo, la ciudadanía, sobre todo quienes habitan ese sector, por los riesgos que representa este tipo de contingencias. Los vivimos en el 2017, bueno, se agravó el problema, como lo decía Rogelio Rodríguez, pero también lo que bien señalas, ¿dónde está la declaración, dónde está la participación en este tipo de casos de las autoridades federales? Digo, yo no creo que no hayan escuchado precisamente hablar de la cancelación de este proyecto, Mauricio Zapata. Sí, y habrá que preguntarle a los legisladores. A final de cuentas, apenas en septiembre se va a empezar a construir el presupuesto de egresos para el 2020, y ahí es donde los diputados federales, tenemos 2 victorenses,
es donde deben de influir. Incluso hay un tamaulipeco en la comisión de presupuesto, que es Erasmo González, y él como tamaulipeco debe estar consciente de esa situación y empezar a gestionarlo. Está el diputado también Mario Ramos, que pues bueno, se ha distinguido entre los diputados que han estado chambeando en materia legislativa, en materia parlamentaria, bien. Entonces, pues bueno, es momento de que ellos también presionen y hagan gestiones para que existan esos recursos. Y desde luego, insistir también los diputados locales que aprobaron aquel crédito, pues bueno, que insistan en el gobierno y decir, bueno, pues tenemos este crédito, ¿por qué no usarlo para concluir esta obra, ¿no? Para lo que estaba destinado, para concluir esa obra? Eran cerca de 1.600 o 1.700 millones de pesos ya destinados o etiquetados de alguna manera para concluir el penal. Tardaron incluso, bueno, se aprueban en diciembre del 2017 y se supone que a partir de enero del año siguiente iban a empezar ya con con el proyecto, lo que es el plano y lo que es los presupuestos, etcétera, todo lo que tiene que ver con la planeación, y hasta este momento no hemos visto ni siquiera precisamente una maqueta de cómo iba a quedar. Entonces, sí, ahí también la Secretaría de Obras Públicas debe también informar sobre eso, porque eso no es nuevo, no es que lo hayan aprobado el mes pasado y ahora ya no, sino ya tiene un año y medio de que se proyectó y hasta ahorita van diciendo que siempre no se va a construir. Y que no hay que decirlo, que el argumento de la autoridad estatal no dijo se va a cancelar por la falta de recursos, dijo se va a suspender esa obra porque el gobierno federal se va a llevar a los ríos federales, pero el problema no era la sobrepoblación. Sí, es la sobrepoblación también. La sobrepoblación causa problemas al interior de los penales. Sí, pero también si te llevas esos ríos federales, también hay que decirlo, los vacíos que quedan de poder. Pero una cárcel con 600 personas, o sea, para la que fue diseñada, se puede controlar más fácilmente que con 1000 y feria que tiene en este momento. Casi tiene una sobrepoblación muy alta. Pero a lo que yo iba era que el gobierno federal poca atención le tiene a Ciudad Victoria, poco amor le tiene a esta capital. Nunca he entendido por qué. Lo ves tú desde hace 2 sexenios, 3 sexenios. Te cancelan obras importantes. El gobierno de Peña Nieto, un compromiso presidencial de Peña Nieto fue que iba a ser el acueducto, la segunda línea del acueducto de la presa a Ciudad Victoria, lo canceló. Otra promesa del anterior gobierno y de Peña Nieto fue el nuevo penal de Ciudad Victoria, y lo cancelaron. Y lo vuelve a cancelar este gobierno federal hasta llegar al grado de que Victoria no es un punto donde tú veas que va a llegar la Guardia Nacional o que vamos a tener otro tipo de policías tratando de atender esta clase de temas que son urgentes. Y no solamente policías, hace falta infraestructura, hace falta dinero. Las condiciones de Ciudad Victoria, pues todos los datos apuntan a que son peligrosas, a que hay mucha inestabilidad, a que la delincuencia no ha sido controlada. Y yo no veo el gobierno federal atacar al ámbito que le corresponde. Esta clase de situaciones que se ha de suspender una obra también requiere inversión federal, y lo que te están diciendo, dice el gobernador, la obra se suspende porque el gobierno prometió llevarse a los ríos federales. O sea, ¿qué quiere decir? Que el gobierno federal no le interesa un nuevo penal en Ciudad Victoria. Para ellos no sé si sea más cómodo desarticular o sacar a la gente de un centro de población, pero yo no sé qué van a hacer con el resto de los penales, si van a actuar igual, si les va a quedar igual espacio. Es complicado aceptarlo, pero desde hace 2, 3 sexenios que yo no veo a un gobierno federal que quiera Victoria, que sepa que es la capital del estado y que sepa que nuestros temas son y la violencia en la que vivimos no es como para estar actuando de esa manera, ni por caprichos, ni por condiciones políticas, ni porque nada, son bien poquitos votos. O sea, tampoco se vale de actuar de esa manera en contra de una ciudad que merece más de lo que está recibiendo. Y cierto, si hay esa sobrepoblación que se puede de alguna manera atenuar un poco trasladando a reos a otras cárceles.
Sin embargo, pues bueno, insistimos, ¿no? El penal es viejo, está en mal estado y el punto en que se encuentra. Entonces, por eso la idea, además, si ya lo tienes casi, bueno, ya lo tienes empezado. Ya tienes autorizado también un presupuesto. Hemos visto obras que el gobierno federal, aun cuando ya se ha gastado mucho dinero, y las suspende por caprichos políticos. Entonces sí me parece que no se puede gobernar en este caso, sobre todo poniendo en riesgo a mucha gente, ¿no?, que vive alrededor del penal y a los mismos reos, ¿no?, que están en unas instalaciones viejas y descuidadas. Este tema del tema penitenciario ha estado muy abandonado por parte de los gobiernos, tanto el federal como los estatales. Le han regateado mucho los recursos y las consecuencias ahí están a la vista. O sea, el abandono del penal, el nuevo penal es un ejemplo solamente. O sea, pero desde siempre se ha criticado mucho en el sistema de justicia este abandono hacia los reclusorios. O sea, no sé si existe a la fecha, pero creo que no hay ni siquiera persona encargada de los penales en Tamaulipas. Sabemos que hubo por ahí homicidios de gente que estaba a cargo de los penales y bueno, ya como que nadie le quiso entrar porque pues, es un tema demasiado complicado y demasiado peligroso. Pero bueno, el fondo es que no le han querido meter, o sea, y este tema de la readaptación social o la reinserción social, como se le llama ahora en el nuevo sistema de justicia, pues es un mito, no se da, ¿no? Los reos ingresan y salen y vuelven a ingresar y ha estado fracasando el sistema precisamente porque los gobiernos no le quieren meter ahí el recurso necesario primero para construir cárceles suficientes y cárceles adecuadas para la readaptación social. Y segundo, porque no hay una política que le dé seguimiento a los prisioneros. Entonces, es un tema que ojalá en algún momento lo retomen los gobiernos, porque finalmente es el último eslabón de un sistema de justicia. Y si no se le atiende, pues estamos aquí echando dinero al vacío, ¿no? Porque, mira, las procuradurías y el Poder Judicial invierten mucho dinero a atacar la delincuencia. Pero cuando llegan los reos a los reclusorios, pues ahí quedan, o sea, y vuelven a salir y vuelven a delinquir, entonces estamos en un círculo que es de nunca acabar. Por algo se denomina, ¿no?, la escuela o la universidad. Exacto, la universidad del crimen. Así es. Yo coincido contigo, lo tiene en abandono, no solamente el gobierno federal, como lo dice Marco Antonio Vázquez, es en el olvido, en el abandono, los gobiernos, tanto estatal como federal, que no le han querido apostar al sistema penitenciario. Son las 9:20, nos vamos a una pausa y regresamos con más de esta mesa de análisis. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. ¿Recuerdas por qué compras en ese supermercado? Porque me queda muy cerca. Porque siempre tiene ofertas. Porque tiene los productos más frescos. Porque tienes opciones para escoger. La COFESE trabaja para que las empresas compitan y así tú puedas escoger los productos y servicios que mejor se acomoden a tus necesidades. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Visita cofese.mx. ¡Llegó H-E-B, el verano loco! Compra un shampoo, acondicionador, crema para peinar o tratamiento y llévate gratis una crema líquida corporal de 400 mililitros. O bien, compra 2 cosméticos y llévate el tercero gratis. Vigencia el 18 de julio. Aprovecha las promos más locas del año. Ven a H-E-B y vive el verano loco. Hoy, con la reforma laboral, los sindicatos estarán formados por el voto libre, secreto y directo de cada uno de sus miembros. Las y los trabajadores podrán negociar sus condiciones laborales y prestaciones con el sindicato de su elección. A los valores de capacidad y compromiso de los trabajadores mexicanos, hoy se añade el avance de la justicia laboral y la libertad sindical. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Seguir hablando de en esta mesa de análisis precisamente la situación, este anuncio que daba a conocer las autoridades estatales que se cancela la construcción del Centro de Ejecución de Sanciones del Penal, el nuevo penal aquí en Ciudad Victoria, que hemos recibido comentarios
de que la gente o la ciudadanía, sobre todo quienes residen hacia ese sector en el penal de Tamatán, pues no lo han visto nada, de una manera nada positiva, Mauricio. Sí, efectivamente, las personas o los vecinos de la zona aledaña, pero también hay obras y directamente también se van a perjudicar otras obras, porque hay que acordarnos que también se tenía proyectada la construcción del hospital civil en un terreno que está a espaldas del penal, y que estas instalaciones también iban a ser remodeladas y remozadas para hacer una escuela. En un principio se manejó una escuela de cultura y para artes de y cultura. Música y de arte. Sí, una universidad de artes. Ya en el segundo proyecto ya no supe o no recuerdo qué es, para qué iban a usar las instalaciones, pero bueno, a espaldas iban a hacer un hospital, el hospital civil. Supongo que esa obra también va a quedar en proyecto, no se va a realizar porque no puede estar ahí tan cerca de las instalaciones carcelarias. Entonces son muchas obras, ¿no?, que van a quedar ahí pendientes. Indirectamente también se afecta ese sector, y en este caso, bueno, pues el de salud, que bueno, sabemos también que el gobierno federal no le quiere invertir mucho al tema de la salud, pero pues bueno, a final de cuentas también el Hospital Civil de Ciudad Victoria ya rebasó sus capacidades, ya quedó muy pequeño para la demanda, y ya también son instalaciones muy viejas que deben de ser ya atendidas. Y que bueno, si bien es cierto que la autoridad estatal ha determinado pues cancelar esta obra, también es cierto que se le debe dar transparencia a los recursos, Rogelio Rodríguez. Sí, definitivamente, y ojalá, Claudia, ojalá que los legisladores federales, tanto diputados como senadores, se pongan a trabajar y que volteen hacia Ciudad Victoria, porque yo coincido con Marco, Victoria ha estado abandonada totalmente, o sea, no le han metido recursos. Es cierto, el presupuesto del ayuntamiento es insuficiente para atender toda la problemática de Victoria, pero pues ese es precisamente el trabajo que deben hacer los legisladores, sobre todo los diputados, ¿no? Tocar puertas en las instancias federales para que lleguen esos recursos, y seguramente si se ponen a chambear, habrá recursos para el penal, habrá recursos para resolver el problema del agua, si no en lo inmediato, por lo menos a mediano plazo, ¿no? Pero pues ojalá y que ya a Victoria le toque un año bueno, ¿no? Porque las necesidades son tremendas. Definitivamente que bastante olvidada que se encuentra la capital del estado, sobre todo con estos dos puntos que ya los mencionaba hace unos instantes Marco Antonio Vázquez, el tema en cuanto a la cancelación de obra, como el penal de Victoria, el nuevo penal, pero también la falta de agua, que también pues se van los inversionistas, porque hace falta pues garantizar el servicio de agua en la capital del estado. Marco. Sí, le hace falta un buen gestor a esta capital. El caso también de lo del penal, se tiene que tomar en cuenta que el penal de Victoria, remodelarlo ya no es viable, y se requiere tener también a los reos en mejores condiciones. Entras tú y es algo deprimente, es algo, hueles a peligro, hueles a todo lo que pueda suceder en una cárcel de este tipo. Yo sí considero que es urgente la construcción del nuevo penal, y creo que este sector de la capital de Tamaulipas se puede embellecer mucho a la hora de sacar a los reos de esa situación. ¿Qué se va a hacer? Pues quién sabe. O sea, yo siento que, y sigo sintiendo y sigo insistiendo en que el gobierno federal y la falta de gestión y la falta de trabajo de los diputados federales y la falta de gestión de quien tiene que hacerla, nos tienen en condiciones muy difíciles a la capital de Victoria. Nos hace falta un buen liderazgo en esta capital, y yo no veo para cuándo podamos avanzar si no hay ese tipo de situaciones. El apoyo, tan importante. Yo nada más espero sí, que no sea una tragedia la que venga otra vez a poner el tema dentro de las prioridades de la agenda pública, ¿verdad? Porque pues el riesgo va a estar latente ahí siempre, ¿no? Decía hace un momento que el penal tiene en este momento como huéspedes, así entre comillas, distinguidos a cabecillas de grupos del crimen organizado, y no solamente de un lado, hay cabecillas de todas partes. Entonces eso te genera un cóctel bastante riesgoso ahí, que en cualquier momento puede detonar nuevamente la violencia, y entonces sí nos vamos a estar lamentando o nos vamos a estar otra vez abordando ese tema. Tú lo acabas de señalar y lo señalaste bien, hasta que no ocurra una situación grave para que se vuelva a retomar este tema. Así, es correcto, y espero que no tenga que llegar a ese extremo. Espero, confío en que el año próximo por lo menos se vuelva a poner el tema en la agenda del gobierno, y que ahora sí
también los diputados federales se pongan a trabajar y que gestionen los recursos para rescatar esa inversión que ya se hizo, porque, y repito, es una inversión que año tras año se está deteriorando ahí la obra en la forma en que se está echando a perder, definitivamente. Y que mientras esto ocurra, pues bueno, se mantenga también la seguridad penitenciaria. Mauricio. Sí, así es. Ojalá se sienten a dialogar autoridades estatales, federales y legisladores, analicen la situación y bueno, metan un proyecto importante que convenza al resto de los legisladores para aprobar un presupuesto que termine por, pues bueno, concluir el penal de Ciudad Victoria y bueno, hacer un buen proyecto. Gracias, con eso cerramos. Gracias, Mauricio Zapata. A ti, Claudia, muchas gracias. Rogelio Rodríguez, muchísimas gracias. Gracias, Claudia, gracias al auditorio. Y también Marco Antonio Vázquez, gracias. Gracias a la mesa, gracias como siempre al auditorio. Y gracias también a usted por sintonizarnos, por acompañarnos. Ya nos vamos. Le recuerdo, antes de la despedida, que tenemos cortes informativos cada hora, noticiero a las 12, 12:30 y a las 18 horas a las 6 de la tarde. Nosotros lo esperamos el día de mañana en la primera edición de ORT Noticias. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día.